Después de un 2020 sombrío, Marvel Studios nos ha entregado grandes productos este año, entre ellos las primeras 5 series del universo cinematográfico de Marvel: WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If y Hawkeye. Hoy repasaremos cada una ordenándolas de menor a mayor, de acuerdo a lo que estas nos han entregado y su repercusión para el futuro del MCU. Advertencia: este ranking es netamente personal, añadiéndole un toque de objetividad, por lo que entonces lo que verás a continuación son solo mis pensamientos acerca de cada serie. Aunque dejando eso de lado, no te olvides de dejar lo que piensas de estas series en los comentarios, obviamente con el debido respeto. Digo, no quiero comentarios de "no sabes de Marvel, esta serie era mejor que esta", porque como les digo, es solo mi opinión. Dicho esto, podemos comenzar. Número 5. Hawkeye, la serie que nos mostró una nueva historia de Clint Barton, incluso cuando este quiere dejar el manto de héroe, presentando personajes muy importantes en su historia en los cómics como Kate Bishop. La historia se centra en la repercusión de los actos de Ronin y cómo estos afectan ahora a Clint. De allí se desprenden varios personajes y subtramas interesantes, como por ejemplo Eleanor Bishop y su conexión con la mafia, e incluso el regreso de Kingpin de Vincent D'Onofrio al universo Marvel. De entrada debo de decir que es probablemente la serie más floja de las 5 que hemos visto, pero en este top no hablaremos de series malas porque en definitiva ninguna es mala. Hawkeye es tal vez otro ejemplo de cómo Marvel es tan demorado en sacar productos relacionados con sus héroes originales, junto con Black Widow. La serie, como dije, no es mala, simplemente es demorada y poco trascendente con respecto al resto. El mayor aporte que tiene podríamos decir que es Kate Bishop, ya que Hawkeye, sin tener su propio proyecto, ya lo hemos venido conociendo desde su aparición en Thor, por lo que en todo este tiempo hemos aprendido de sus motivaciones y secretos. La mayoría de la serie tiene una buena secuencia, te mantiene intrigado y te hace disfrutar de las secuencias de acción y comedia, que es lo que más ofrecen los episodios. Hawkeye no es la peor, es simplemente una serie no tan emocionante con respecto al resto, pero sí es entretenida y divertida. Acción de sobra y una historia completa y sin tantos fallos posicionan esta serie como la número 5 de este año. Número 4. What If. La primera prueba del multiverso en el universo cinematográfico fue simplemente el primer proyecto animado de Marvel. Con un total de 9 episodios, la serie presenta 8 historias diferentes y la colisión entre ellas. Siendo protagonizada por el vigilante Uatu, esta producción animada nos presentó las infinitas posibilidades que existen en el universo Marvel, desde la victoria de Ultron y un mundo post-apocalíptico donde Black Widow y Hawkeye tratan de arreglar todo, hasta un mundo donde un virus zombie proveniente del reino cuántico ha infectado a casi toda la humanidad. Es cierto que los episodios no tienen la mejor narrativa, y obviamente en 30 minutos no alcanzas a desarrollar personajes para que conectes con ellos, pero algo que se rescata mucho de esta serie son los conceptos creativos que ha traído al UCM. En definitiva, hay episodios que no deberían estar, como el de Party Thor, pero la idea es interesante y cumple con lo que había prometido, incluso rumoreándose que podría tener repercusión en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, por lo que esta serie abrió grandes posibilidades para las películas. Se dice que podríamos ver una temporada de esta cada año, aunque habría que esperar cómo van en la producción de la segunda. Por ahora podemos decir que What If no es la mejor, pero sí una gran idea con grandes conceptos y posibilidades para ofrecer al vasto multiverso de Marvel. Número 3. WandaVision. Aquí vuelvo a resaltar que esto es solo mi opinión. WandaVision fue la primera serie de Marvel en llegar, y al ser el primer producto del UCM después de un año, hay que decir que las expectativas estaban por las nubes. Esta serie generaba gran emoción al igual que grandes dudas. Poco a poco la serie fue aumentando la emoción e incluso creando rumores que fue alimentando. Y puedo decir que ese fue el error de ambas partes. Por un lado, los fans comenzamos a crear teorías demasiado locas que por otro lado la serie iba alimentando, al cabo de que al final lo más lógico fue lo que ofreció la serie: un villano rumoreado y 99% confirmado, y la consolidación de uno de los personajes más poderosos del universo Marvel, en vez de la apertura anticipada del multiverso o de la aparición de un demonio ultrapoderoso como villano principal. De hecho, la escritora de la serie, Jack Schaeffer, confesó que ni siquiera sabía quién era Mephisto, por lo que la serie poco a poco fue avanzando y llenando las expectativas, hasta que llegó el punto en que esta no avanzó más, y ese fue el 7º episodio. Debo decir que la serie se sentía como algo diferente, y aquel aspecto distintivo desapareció en este capítulo, por lo que el final decepcionó a muchos, que en parte fue mi caso.
pero realmente la serie siempre propuso un concepto que fue el que vimos cuando esta acabó, dándonos al que probablemente es el personaje más poderoso de la fase 4 de Marvel, y es algo muy rescatable, ya que no solo desarrolla a Wanda de la manera perfecta, sino que la serie entera es una gran referencia a la historia del personaje, desde su relación con Visión hasta el rol de sus hijos Tommy y Billy Maximoff. Aunque remitiéndome de nuevo al tema de las teorías y rumores, la serie trajo de nuevo a Evan Peters para interpretar su papel de Pietro Maximoff, que sin dudarlo nos emocionó a todos debido a que el universo de Fox terminaría siendo canon, que no es tan descabellado por la película de Doctor Strange 2. Pero al final, el falso Pietro es básicamente una decepción completa que jugó con nuestras expectativas. WandaVision es tal vez la serie que más jugó con nosotros, pero es aquella que nos muestra cómo desarrollar a un personaje que será muy importante en el futuro. Con sus motivaciones, sus conflictos y su historia adaptada, Wanda Maximoff se alza como la bruja escarlata en esta serie, y nos mostró el gran potencial que tiene Marvel en este medio. Número 2. Falcon and the Winter Soldier, la que probablemente es la serie menos favorita de los fans y que la han calificado de extremadamente aburrida, junto con Hawkeye, es Falcon and the Winter Soldier, una historia que presenta al nuevo Capitán América para el UCM, con personajes de respaldo que desarrollan una buena secuencia en la historia que la serie trata de contar, desde actuaciones tan memorables como la de Wyatt Russell como John Walker, hasta la de Anthony Mackie y Sebastian Stan en sus respectivos papeles. La serie es simplemente perfecta para un fan de Capitán América, que es justamente mi caso. El legado del Cap y su simbolismo en esta serie es uno de los puntos centrales de ella, lo que conlleva para Sam y Bucky defenderlo, sea por temas de moralidad o incluso de racismo, es un mensaje que Marvel nos envía desde una instancia en la que no lo ves de esa manera. No importa si eres blanco, de ojos azules, pelo rubio o eres afroamericano y portas las rayas y las estrellas, porque seas como seas, siempre eres alguien que tiene derecho a pelear por lo que es correcto. Y es lo que Falcon expresa en su discurso al final de la serie. Falcon and the Winter Soldier puede no ser la mejor, puede ser aburrida, puede ser intrascendente, pero simplemente es una serie que a través de mensajes ocultos y una historia inteligente y bien plasmada, te enseña que no debes portar un escudo para ser el mejor. De hecho, es justamente lo que plantean con John Walker. Más bien lo que te dice es que si puedes hacer lo correcto y algo te lo impide, no importa cómo seas o si el mundo se te viene encima, lo importante es hacerlo y que eso haga la diferencia respecto al resto. Es por eso que esta serie es diferente. No solo es una historia de superhéroes, sino que es una historia con un mensaje para cada uno de nosotros. Es por eso que está tan alto en esta lista. Número 1. Loki. Cualquiera diría que es la mejor por la apertura del multiverso. Y en parte es verdad, pero si soy honesto, esta serie tiene muchas cosas más que ofrecer. La serie en un inicio plantea a Loki como un dios con sed de poder quien descubre que solo ha seguido el curso infinito del tiempo, que sus actos y acciones han sido escritos y el libre albedrío no existe en el universo, por lo que la serie se enfoca en que Loki y Sylvie descubran su propósito a través de los episodios, que ellos prueben que cualquier ser en el multiverso puede decidir sus acciones y camino y que no debe estar atado a un régimen cósmico que lo obliga a hacer lo que el Señor del Tiempo diga. La serie es simplemente una búsqueda por el propósito de Loki, a lo que se suman diferentes personajes y cada uno de ellos tiene una historia y esa historia llega a tal punto que todos terminan desarrollándose y no los ves como uno más dentro de la serie. Cada subtrama, cada personaje y cada diálogo es tan importante como una batalla o como la apertura del multiverso. La teoría del caos es una que predomina en esta serie, donde supuestamente el multiverso es caos, pero en realidad se expresa que es un estado natural del universo, así como la elección y libertad de cada ser en el universo para elegir su camino. Loki es simplemente lo mejor porque tiene un gran aporte al universo cinematográfico de Marvel, pero aún más que eso, es una serie casi perfecta de postura existencialista que incluso hace que te preguntes cuál es tu propósito. Los capítulos son un preguntas y respuestas que cada vez elevan el concepto central de la serie hasta que todo es respondido. El final no se siente como un final, sino como una pausa de todo lo que habíamos visto de cara a lo que se viene. Loki no es perfecta, pero sí es lo mejor porque cada cosa, por insignificante que parezca, resulta siendo de gran peso. Tiene personajes que se desarrollan de manera orgánica y los episodios mejoran conforme van avanzando. Sin dudarlo, puedo decir que es la serie más completa de todas, y si algún día necesitas hacer un trabajo de filosofía, esta serie te puede ayudar muchísimo. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal y toda la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. Y no se te olvide dejar tu ranking y opinión de estas series en los comentarios, de que tu opinión vale más de lo que crees. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.